Dios. No. Está al revés. Oíd. Se hace saber. Uy. A todos los vecinos, transeúntes y moradores, sean de la Puebla Real y de su arrabal, o de cualquier lugar de las tierras de Toledo, Castilla o de otras partes, se hace saber, decía, por mandado del concejo, yo, Gregorio Bartolomé Hidalgo de la Hidalguía, alguacil de la muy leal y fiel y bendita y mariana Puebla Real, pregono en público que se han confirmado los fueros y costumbres concebidos por privilegio de rey Alfonso VI del nombre del año 1086, ha habido consejo de los infantes, ricohombres, prelados y demás saberones del derecho canónico que se hallaban entonces en la corte, a fin de que los moradores de la Puebla Real pudieran vivir libres sin verse sometidos a servidumbre ninguna. Cabe destacar como consecuencia de lo antedicho y entre otras disposiciones y cláusulas que: primero, esta es tierra de hombres libres y el viajero recibirá el mismo trato que dispensa. Segundo, el comercio en el arrabal está permitido siempre con la observancia de los gremios y del fiel almotacero. Tercero, el que fume fuera de lo permitido terminará ahumado, fumado y fulminado. Cuarto, el que dé de comer a los animales terminará también en un cercado. No os preocupéis que se le dará una libra de paja para comer. Quinto, al que tenga síntomas de peste negra o de cualquier otro bichito maldito, se le ruega estornude en otro sitio. Sexto, el que tire papeles al suelo estará sujeto a balazo con soga al cuello. Bueno, resumido así en cristiano, sed buenos. A ver, pregono en viva y solemne voz, con corneta. Aquí está. Y atabales, para que por mi boca también se sepan las buenas nuevas del reino. Hoy día, ¿qué día es hoy? 11, muy bien. ¿Del año de cuál año era este? Vale, muy bien. Hoy día 11 del año de gracia de 1491, en las tierras del norte a orillas del río Urola y bajo el macizo del Irraíz, en el pueblo guipuzcoano que llaman Loyola, ha nacido un muchacho muy especial. Le han puesto como nombre Íñigo López de Recalde, pero todos dicen que está llamado a hacer grandes cosas. De momento se pasa el día dormitando, por lo que es todo un santo. El santo en Loyola. Pero no es todo. También pregono en viva y solemne voz, con corneta y atabales, para que por mi boca también se sepan los problemas de la ciudad y los edictos del concejo. Se hace saber que a partir de ahora queda terminantemente prohibido, bajo pena de 300 maravedíes de cobre, acceder a cualquier edificio de esta noble Puebla Real con el pie izquierdo. Los únicos que quedan exentos de esta norma de obligado cumplimiento serán aquellos que no tengan pie o pierna izquierda, por motivos obvios, claro. Eso sí, salvo los que utilicen pata de palo, que quedarán sujetos a la misma prohibición que todos los demás. Faltaría más. Pues repito, queda prohibido que al cruzar el umbral de todas puertas, sea de mesón, taberna, posada, taller, herrería o cualquier establecimiento, y mucho menos en morada alguna, se haga el normal tránsito con el pie izquierdo. Será a partir de hoy un refrán en nuestro país, incluso en caso de ser zurdo, prohibido levantarse con el pie izquierdo. También nada de entrar con mala cara, Se acabó la mala fortuna por edicto del concejo de esta noble villa. Igual prohibidos quedan todos los tipos de afectos negativos, sea odio, rencor, celos, envidias o avaricia. Incluso prohibidos los afectos negativos que se puedan considerar en otros legítimos, tal y como los nutridos para con el vecino cuando se le nota una ausencia crónica de ducha en los últimos días y cuando estornuda en vuestro café. Nada, prohibido. Que todos sepan estas buenas nuevas, pregonadas a voz de grito en esta villa y que nunca las olviden. Así es, buena gente, así es. Nos alegra vuestra presencia, forasteros. Sed buenos y amables.